bienvenidos a todos a nuestro sexto y último encuentro de este ciclo de charlas virtuales del Proyecto Arqueológico Yocabil. Les pedimos una disculpa que, bueno, tuvimos problemas para iniciar la sesión original y entonces tratamos de generar otras, pero no podíamos transmitir por Facebook. Así que a la original, por si alguien tiene el código y nos está viendo, era la primera de todas, así que se pueden conectar por ahí. Bueno, para los que nos ven hoy por primera vez, les contamos que este es un ciclo de divulgación sobre arqueología en el Valle de Yocabil, donde buscamos compartir nuestros últimos trabajos sobre las antiguas poblaciones del valle, en la provincia de Catamarca, en el noroeste de Argentina. Hoy me acompaña, bueno, Valeria Palamarchuk como coordinadora, me acompaña también Leticia Rafaeles y Alejandra Reynoso. Hola chicas, bienvenidas. Hola, gracias. Hola. Gracias por su tiempo. Les recordamos que al finalizar las charlas de hoy, cuando terminen las chicas y también si hay preguntas, comentarios para ellas, vamos a estar contando quiénes fueron los ganadores del concurso de dibujo de los pueblos originarios. Tuvimos mucha participación, el Facebook estuvo muy activo, con mucha gente comentando, compartiendo y votando los dibujos, así que vamos a comentar, así que esperen, no se vayan, eso va a ser al final. Y bueno, vamos a dar inicio porque ya arrancamos un poquito tarde, así que bueno chicas, hoy más que nunca, la cuestión del tiempo va a ser muy, muy importante. Les voy a pedir que sean concretas en lo que van a presentar. Y bueno, vamos a arrancar con Leticia. Perdón que estoy un poco acelerada, pero bueno, por todo el loquero de esta hora. Leticia es licenciada en Ciencias Antropológicas, Orientación a Arqueología, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y es candidata a doctora en Arqueología por la misma universidad. Realizó cursos y especializaciones de posgrado en conservación y gestión participativa del patrimonio arqueológico en instituciones nacionales e internacionales. Ingresó al proyecto Yocabil en el año 2002, investigando sobre paleoetnobotánica de Rincón Chico. Actualmente es investigadora y especialista en gestión y conservación del patrimonio arqueológico del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano del Ministerio de Cultura de la Nación. Trabajó en la formulación y declaratoria de bienes culturales a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos. Diseñó y coordinó el proceso de planificación del manejo y la conservación del Parque Arqueológico Rincón Chico en Santa María. Y la charla versará sobre la conservación y la gestión del Parque Arqueológico Rincón Chico como paisaje arqueológico y lugar sagrado. Y bueno, en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Leticia nos hablará sobre una experiencia positiva de planificación participativa en la que se han conjugado las voces de la comunidad santamariana, incorporando a todos los actores del territorio en la toma de decisiones. Así que bueno, Leti, todo tuyo el espacio. Si me ves que prendo la cámara es para avisarte de que vayamos redondeando el Tengo el cronómetro puesto, Ali, te juro que estamos con todo. El cronómetro. Ya lo puse. Muy bien. Bueno, pongo para compartir la pantalla entonces. Dale. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Ahí ya está en modo presentación. A ver, espérame un poquito. Ahí vamos. Bueno, gracias Ali por la presentación. Hola a todos, buenas tardes. También estamos como un poco nerviosos porque va a haber que correr mucho, así que a todo galope para poder contarles un poquito de qué se trata la charla. Como decía Ali, vamos a hablar de conservación de sitios arqueológicos y celebrando el Día de la Diversidad Cultural, queríamos hacer foco y mucho hincapié en qué significa, digamos, la gestión del patrimonio arqueológico en términos de
significación cultural y de los múltiples actores que intervienen en un territorio para que cada uno pueda tener una voz y ser escuchados en este proyecto. Bueno, tengo cartelitos que me aparecen y no me dejan ver la presentación, pero bueno. Eso es porque estás como host y es la gente que todavía se está conectando. Bueno, seguimos. Cuando hablamos de conservación del patrimonio cultural, tenemos que tener en cuenta, en principio, como 3 dimensiones importantes, sobre todo si hablamos de patrimonio arqueológico. Porque hablamos de una materialidad, que es la arquitectura, por ejemplo, en los sitios arqueológicos, que tenemos que saber que es una herencia que las comunidades reciben del pasado, y como tal, su significación y los valores que la comunidad le va a asignar van a conformar una especie de construcción social donde nos vamos a poner de acuerdo sobre qué es lo importante. Entonces, sobre esto vamos a saber cómo y qué tenemos que conservar. Porque si vamos a conservar materialidad y significados culturales, la conservación va a versar en todas las acciones que implican preservar esta materialidad y los valores a través del conocimiento profundo de cada una de estos términos. Entonces, a partir de estos conocimientos vamos a trabajar con cómo vamos a gestionarlo, cómo se van a organizar y definir las estrategias conjuntas con las comunidades y con el gobierno y con los especialistas para ver cómo hacer con la conservación y el uso público, para que todo esto tienda a un desarrollo local sustentable y que además se pueda garantizar la participación de las comunidades. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es el plan de manejo y conservación del Parque Arqueológico Rincón Chico, como paisaje arqueológico y lugar sagrado. Este plan de manejo fue entregado el año pasado, en octubre, y a la provincia de Catamarca, quien lo aprueba durante este año, ¿no? También en julio, y es ratificado por el Ministerio de Cultura, y que ahora se encuentra en su fase inicial de implementación. Pero el proceso arrancó en el 2014, cuando la comunidad santamariana le expresa su preocupación al municipio de que el Rincón Chico estaba en muy mal estado de conservación y necesitaban colaboración para poder planificar y ver de qué manera frenar todos estos deterioros. Entonces, la municipalidad y la Secretaría de Turismo solicitan al Instituto Nacional de Antropología, que es donde estoy trabajando, colaboración para esta planificación. Entonces lo que vemos ahora es el proyecto que se presentó, se aprobó y se llevó a cabo, que constaba de 4 fases, donde la primera era, bueno, conocer el bien, conocer Rincón Chico, ver en qué estado de conservación estaba, para luego también entender su significación cultural, y luego, en la fase 2, plantear un diagnóstico sobre el cual se iban a tratar de planificar acciones concretas en una programación operativa para su ejecución. Bueno, estoy corriendo mucho. Entonces, a partir de ahí, todo este proceso, como decíamos antes, necesariamente tenía que estar acompañado por un monitoreo y evaluación con talleres participativos para incluir en la gestión a todas las voces de los actores interesados. ¿Cómo se hizo la implementación de la participación, la valoración y la significación social? Este es el lugar donde nosotros queremos hacer foco hoy, porque creemos, bueno, lo que decíamos antes, que es importante ver cómo se articula la conservación con la significación social. Sabemos que es un proceso dinámico, que es muy complejo, que muchas veces es conflictivo, porque se trata de una construcción colectiva de nuevos conocimientos, y tomas de decisiones vinculadas con la gestión patrimonial. La licenciada Mariana Dendul, que también trabaja en el equipo técnico de Rincón Chico y es del Instituto Nacional de Antropología, ella planteó una propuesta metodológica basada en la investigación y en la acción y participación. Básicamente, el IAP se enraiza en el concepto de que la comunidad es la protagonista de la investigación,
controlando e interactuando a lo largo de todo el proceso con el investigador. También el diagnóstico inicial nos va a dar una apertura hacia todos los puntos de vista existentes en torno a una problemática específica. En este caso, la problemática específica era conocer las diferentes percepciones e intereses que los miembros de la comunidad van a tener en relación a su territorio y a su patrimonio cultural arqueológico. Cuando tratamos de abarcar estos temas, Mariana lo que planteó es, una serie de cuestiones vinculadas con las reuniones organizadas en grupos de planeamiento institucional, grupos de equipos técnicos interdisciplinarios y grupos basados en el conocimiento de la comunidad. Se hicieron talleres, mapeos participativos, entrevistas, grupos de discusión, encuestas, etc. Más o menos el proceso de trabajo inicia formalmente cuando logramos establecer un equipo interdisciplinario en el 2015, cuando inicia la primera fase de relevamiento y descripción, y de estado de conservación y todo lo que tiene que ver con el uso público, la gestión y la administración, y otros componentes más. Entonces, se hace el primer taller de reflexión, y a partir de ahí se hacen 4 talleres más de reflexión y participación comunitaria que van a ir acompasando todo el proceso de generación del plan de manejo. Pero también se hicieron mapeos participativos, como los que contaba Alina en las anteriores charlas. También se trabajó mucho con las instituciones educativas, se hicieron trabajos de campo etnográficos, entrevistas a actores claves, siguieron las entrevistas durante todo el proceso. También se hizo una especie de encuesta o entrevista cerrada sobre cuál es la percepción y la valoración patrimonial que tiene la comunidad santamariana, y así varios hechos más que fueron marcando los hitos de la gestión participativa para alcanzar una percepción o una comprensión de lo que fue la valoración y significación social. En este esquema lo que vemos es que la mayor parte de la comunidad santamariana siente una valoración por la cultura y la historia, la cultura de los ancestros y la cultura actual santamariana, no solamente lo vinculado con lo arqueológico. También hay una valoración muy grande por el paisaje y la naturaleza, una valoración estética y afectiva, una valoración por el turismo y el desarrollo que puede generar. Como verán, cada vez el porcentaje es mucho menor, principalmente es esto, ¿no? El paisaje y la cultura. Lo más importante entonces para rescatar tiene que ver con que Rincón Chico para los santamarianos es parte de nuestra historia, cultura e identidad. Y también permite el desarrollo del turismo y la economía local. Una cuestión que para nosotros es sumamente importante, y ahora la vamos a desarrollar, y que tiene que ver también con el Día de la Diversidad Cultural, por supuesto, es que la comunidad indígena Cerro Pintado de las Mojarras, es como parte, desde el inicio de este proceso, manifiesta que Rincón Chico es su lugar sagrado. Significa que para ellos es el depositario de los saberes ancestrales y de toda su cultura y su identidad. Bien, acá tenemos algunas fotos que nos van a ejemplificar los talleres, hicimos, algunos intentos de inauguración de cartelería como para poder empezar a señalizar y a dar a conocer el espacio, los mapeos, está Mariana en la foto central, algunas reuniones con los chicos en el sitio. Bien, perdón. Entonces ahora, la otra instancia tiene que ver con conocer la materialidad. Hablábamos de que estaban estos 2 componentes que se van a conservar, la materialidad y la significación. Hablando de materialidad, sabemos por todo lo que se vino estudiando que Rincón Chico es un paisaje arqueológico y también un lugar sagrado. Paisaje arqueológico porque no estamos hablando solamente de cultura material, sino que también estamos hablando de un espacio físico, un entorno natural en el que se generó un proceso social en el tiempo, por eso es arqueológico, donde
la comunidad en ese momento interactuó de manera muy profunda con la naturaleza, incorporando los elementos en todos los procesos sociales. Y es lugar sagrado porque esos mismos elementos son los que ayudan hoy, gracias, y colaboran con digamos, el sentimiento de identidad y de representación de los ancestros que posee hoy mismo la comunidad originaria. Por eso es su lugar sagrado. Estos mismos elementos hoy representan los elementos culturales. En realidad es importante que rescatemos de esto que esta frase que siempre se usa mucho en conservación, pero que es muy significativa, que dice que se conserva lo que se ama y se ama lo que se conoce. Porque nosotros entonces estamos hablando de que tenemos dos grandes fuentes de información. Por un lado, la arqueología es una fuente de información sobre el pasado que nos va a ayudar a conocer y a entender y a apreciar estos restos materiales de nuestra historia y a conocer cómo vivían los antecesores. Pero también los pueblos originarios son los herederos y los portadores de este saber ancestral. Entonces el respeto y la conservación del paisaje arqueológico y del lugar sagrado va a estar en manos de toda la comunidad. A mí me interesa esta filmina porque se muestra, por un lado, el saber científico y experto de la doctora Tarragó, que no sé si en las fotos que está sobre la izquierda, nos estaba contando sobre sus casi 35 años de investigación en el sitio y sus experiencias que fueron sumamente enriquecedoras, y en la foto de la derecha el cacique le está contando sus experiencias enriquecedoras a los chicos de un colegio de primaria. En el medio los chicos del colegio que están experimentando por primera vez, por ejemplo, cómo usar un mortero. Están con una piedra y están en un mortero comunal en el medio del sitio. Entonces, vamos a plantearnos el proyecto arqueológico, como veníamos diciendo recién, de Yocavil, a cargo de la doctora Miriam Tarragó. Arranca en 1985 y sigue hasta el presente, con una enorme cantidad de investigaciones. En principio se planteó trabajar sobre la arquitectura, los espacios y su función. Después se fue trabajando con objetivos específicos como la organización social, la metalurgia, la cerámica, la cronología o la alimentación, y también la arqueastronomía. Hemos visto mucho y hemos aprendido mucho a lo largo de todas estas charlas del proyecto Yocavil, que nos contaron sobre cómo fue la evolución cultural o todos los, digamos, distintos grupos sociales que vivieron y cómo vivieron en el Valle de Yocavil. Particularmente Rincón Chico fue habitado entre los siglos X al XV. Se sabe que fue un periodo donde hubo una mayor producción agrícola, mucho incremento de la población, diferencias sociales y desigualdad, por ejemplo, las jerarquías sociales en aumento, sectorización o diferenciación social de los distintos barrios, porque ya vamos a ver cómo estaba configurado espacialmente en barrios o sectores, elaboración de bienes especiales por parte de artesanos, como veíamos la semana pasada con Geraldine, y también el surgimiento de estilos y tecnologías muy característicos. Esto lo podemos observar en lo que son las cerámicas santamarianas, las urnas, o por ejemplo en la metalurgia que también veíamos. En esta foto, es una foto satelital que, bueno, Jimena Conforti, también integrante del equipo del INAPL, de geomática, nos está tratando de mostrar en esta cartografía cómo se distribuyen, ¿se ve el puntero del mouse? ¿Ali? Sí, bueno, se ve, chiquitito pero gracias. se ve. Bueno, donde está el puntero, este es el cerro, donde está emplazado Rincón Chico, que es el Pucará, el espacio como más poblado, con mayor densidad de ocupación. Como vemos, el Pucará tiene un mínimo de 365 estructuras que está sobre este cerro y sobre sus laderas, y luego en todo el resto del valle, hasta el río, se distribuyen otros 33 sitios más, que en realidad son conjuntos constructivos que se fueron investigando, donde la mayoría tienen funciones diferentes, como por ejemplo circulación, agricultura o cantería.
pero la mayoría son conjuntos vinculados a la producción doméstica y artesanal, como por ejemplo el 15, que es el Rincón Chico 15 de la producción de metalurgia y cerámica que vimos la semana pasada. Estamos viendo entonces que la distribución de este paisaje arqueológico y espacios y lugar sagrado es muy amplia en el territorio y abarca una gran cantidad de hectáreas. Específicamente hablando de Rincón Chico 1, que en realidad es el Pucará, que es el cerro que la mayoría ya conoce, vemos que está dividido en varios sectores, o por lo menos se pudieron identificar 13 sectores, donde, por ejemplo, hay un barrio en la cumbre, hay, digamos, otro sector que es para la defensa, en las laderas occidentales, hay otro sector que es este, que es el Abra del Sol y el Morro Norte, y así vemos que, por ejemplo, toda esta área es hacia el sur, donde hay diferenciación de los poblados, más que nada por una cuestión de accesibilidad, porque a lo mejor está atravesado por un arroyo, que en realidad es un cauce seco, pero que en el verano se activa mucho cuando llueve, y son distintos sectores vinculados más que nada a la vivienda. Entonces, lo que vamos a ver con esto es que existe un patrón de asentamiento, es decir, que hay una forma de construir en este espacio que es el Pucará, donde hay jerarquías. Entonces uno ve que hay residencias diferenciadas entre la cumbre y los sectores del bajo, pero también hay un eje horizontal entre el norte y el sur, porque estábamos viendo que el Abra del Sol y el Morro Norte, quizás todavía no lo había mencionado, pero es un área monumentalizada, vinculada a lo ceremonial, y el sur más bien vinculado con áreas domésticas y de habitación. Bueno, rápidamente, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a ver algunos ejemplos de lo que estamos hablando. Este es el barrio de la cumbre, donde vemos que hay casas con una manufactura muy, muy especial, donde se invirtió mucho para que sean muy buenas y muy vistosas. Acá abajo vemos la casa plomiza. Vamos a ver un juego de colores entre las piedras. Esta es la plaza bicolor, hay una piedra muy grande central color rosa que divide la mitad de la plaza. Para este lado es rosa y la otra es color gris. Y así como esto vamos a ver que en la cumbre hay edificios que son todos con piedras blancas o rosas o combinadas. A veces las combinaciones pueden estar dando algunos dibujos, pero principalmente están muy bien hechas. Encontramos las áreas defensivas. Sabemos que en los pucarás, una de las características que es importante saber, están construidos sobre los cerros porque también necesitan tener un factor de protección para las guerras que en ese momento eran como muy cotidianas. Entonces el pucará tiene como una especie de parapetos defensivos, que es como un laberinto, tienen una entrada y una salida, y en el medio están, no sé si se alcanzan a ver, toda esta serie de murallas con lajas paradas. Esta foto de la derecha está ilustrando desde arriba el sector del poblado bajo, que nosotros le decimos el sector 8. Y este de abajo, a la derecha, también es el sector 9, donde también es un lugar de viviendas. Lo que vemos abajo a la izquierda es lo que se llamaba el jardín de piedras. ¿Por qué? Porque es un espacio donde hay unos grandes peñascos que en algún momento, hace muchísimos años, se han caído de la cima del cerro por erosión y quedaron instalados en el paisaje, y estos grandes peñascos tienen mucha significación para los pobladores andinos, y sobre todo, bueno, en Rincón Chico está demostrado porque se han excavado y se sabe que están vinculados con rituales para los ancestros. Entonces tienen un significado muy grande. En la foto de arriba vemos que esos mismos peñascos también pueden aparecer articulados en el mismo poblado, a veces incorporados en las habitaciones. El sector de la Quebrada del Puma es el que decíamos recién, que es un espacio de monumentalización pública, o monumentalización del espacio público, mejor dicho,
donde vamos a ver una serie de edificios que van a estar articulados conceptualmente en lo que la licenciada Alejandra Reynoso, que luego vamos a estar escuchando, nos hizo una investigación arqueoastronómica donde ella pudo interpretar que en el solsticio de verano hay 3 edificios especiales, que es la plaza, que vemos aquí abajo en la 111, con el recinto de los ojitos y la plataforma tricolor, están alineadas con el último rayo del sol que acá arriba se puede observar, de ese día que es el 21 de diciembre. Bien. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, y vamos a ir un poco más rápido, tiene que ver con la posibilidad de entender las técnicas constructivas, es decir, cómo se hacían estas viviendas. Sabemos que eran hechas con muros de piedra o pircas, simples, a veces con simples hileras de piedras, o dobles o mixtos, combinados. Que el ancho de esos muros podía tener más de 1 metro, que a veces se usaban lajas verticales, hay muchas lajas en el sitio que son estas piedras grises, y a veces hay unas que son muy grandes, y ellos las usaron para poder clavarlas, como se ve acá abajo, en la tierra, y a partir de ahí poder ir construyendo el pircado para que se pueda sostener mucho mejor en el tiempo y en el terreno, porque los terrenos suelen ser con mucha pendiente. Entonces, además de las piedras, había una especie de argamasa o de barro para estabilizarlas, y lo importante que vamos a ver, que bueno, ya más o menos conté que hay edificios de colores diversos, pero que hay 3 colores de piedras, que son el rosado, el blanco y el gris. Entonces estas piedras también nos hacen acordar a los colores de la cerámica santamariana, y ellos utilizaron estas piedras combinándolas a veces para que sean de un solo color, o combinando 1 o 2 o los 3 colores. Bien, para cerrar el tema de la materialidad, es importante que tengamos en cuenta que el patrimonio arqueológico, la arquitectura, constituye un atributo físico del patrimonio, ¿no? Entonces, la arquitectura de los sitios, tanto materiales, como la piedra y el barrio, como las técnicas constructivas, y también la forma en la que están emplazadas o relacionadas con el espacio y el entorno natural, en realidad son testimonios únicos del pasado. Es importante que sepamos que como soporte físico son documentos históricos que representan estos valores y significados que veníamos hablando anteriormente, y que son atribuidos por los múltiples actores del territorio. Es esperable entonces, cuando hablemos de conservación, que los vestigios arqueológicos, en cada una de las acciones que emprendamos, estas acciones tienen que respetar tanto su autenticidad en términos físicos como estéticos. Conservar el mensaje y las voces ancestrales del pasado para que sigan siendo escuchadas en el futuro. Entonces ahora vamos a pasar en cómo vamos a plantear la conservación. Cuando empezamos a pensar la conservación en Rincón Chico, vimos que había mucho conocimiento generado, había mucha planimetría, es decir, se conocía mucho de cada uno de los recintos y las estructuras del sitio a lo largo del tiempo que ya se habían investigado. Entonces teníamos que recabar toda esta información y armar un sistema de registro y documentación para entender qué era lo que le estaba pasando en términos de conservación. Principalmente, nosotros sabemos que hay 3 cuestiones muy importantes que tienen que ver con lo que se denomina técnicamente agentes o factores de deterioro, y uno tiene que ver con el factor humano, el otro tiene que ver con una cuestión climática ambiental o geológica, y también cuestiones biológicas. Organizamos un sistema de registro e intentamos abarcar cada uno de estos temas. Cuando hablamos de factor humano, estamos hablando del enorme interés que ya contamos al principio que tiene la comunidad santamariana por poder visitar el sitio. Es decir, a todo el mundo le encanta poder ir, tomarse unos mates, estar, porque realmente es un lugar increíblemente bello. A veces, ante el desconocimiento, estar en el sitio significa generar daños de los que a lo mejor no sabemos.
o a veces intencionalmente sí sabemos. Como vemos en la figura central, hay grafitis que no podemos decir que son generados por la comunidad, sino que tenemos, digamos, como la idea de que es gente que no conoce que eso es un sitio arqueológico y que está relacionado con la comunidad santamariana, pero han generado muchos daños. La piedra que vemos arriba a la derecha, perdón, a la izquierda, ya fue muy alterada porque ahí se hacen muchos fogones, durante mucho tiempo se hicieron muchas reuniones los fines de semana, y esos fogones contra la piedra generaron una alteración que, como vemos aquí, ya se cayó un pedazo bastante grande porque la piedra con el calor se altera y se descompone. Entonces, esta necesidad y esta que tenemos todos, digamos, de poder estar disfrutando de Rincón Chico, necesariamente tenía que venir acompañada del conocimiento de cómo hacer para poder visitarlo y conservarlo a la vez. Y ahora vamos a ver cómo lo empezamos a trabajar. Lo que decíamos antes, que es muy importante saber, que hay un factor, el hecho de que esté emplazado en un cerro, implica que cuando están estas grandes lluvias del verano, que a veces son torrenciales, hay un caudal de agua muy fuerte, que es espontáneo, que en un momento puede tomar mucha velocidad, y como vemos aquí hay algunos ejemplos de cómo se van destrozando los muros porque van perdiendo resistencia a lo largo del tiempo y por la acción ambiental. También tenemos otros problemas, por ejemplo, a la izquierda vemos un hueco, aquí en general viven animales que hacen cuevas para vivir. También tenemos en la foto central que, bueno, en realidad esto ya está trabajado, ya no está ocurriendo con tanta asiduidad, pero venían muchos pastores, porque es un lugar que hay un momento del año en el que hay mucha vegetación para que coman las cabritas, así que durante mucho tiempo las cabras circularon por el espacio arqueológico también, y algo con menos incidencia, pero que también puede llegar a provocar desmoronamientos, los nidos de avispas y otros insectos. Bueno, acá voy a pasar muy rápido esta parte porque ya se nos está yendo el tiempo. Generamos un sistema de registro para poder renovar y actualizar la planimetría que teníamos, que ya era de 1989, y con otras tecnologías modernas, y fuimos registrando los deterioros. Cuando hablo de tecnologías modernas, estamos hablando de que pudimos lograr hacer registros con drones y con fotografías a nivel terrestre para poder identificar y para poder generar fotogrametría en 3 dimensiones, como esto que estamos viendo acá en la pantalla, para poder registrar y además monitorear. Sobre la derecha vemos 4 imágenes, están tomadas desde el 2017 hasta el 2020, donde pudimos registrar el avance de una cárcava, que estoy marcándola acá abajo con el cursor, que esto es del 2019, y en el 2020, en abril, ya había ingresado en el recinto, que esto es una plaza, generando el destrozo de uno de los muros. Bien, acá tenemos algunas fotos de los momentos de registro con Catriel Greco, que es el experto que sabe utilizar el dron a la perfección y además utiliza los modelos para generar lo que vimos anteriormente, Jimena, el cacique que nos ayudó un montón, y también Esteban Villalba, un eterno colaborador. Hicimos relevamiento arquitectónico, me voy a apurar, si quieren saber más nos escriben y tenemos un montón de información para comentarles, pero quiero rescatar que aquí recibimos mucha colaboración de la Escuela de Arqueología de la Universidad de Catamarca, la Universidad Nacional de Catamarca, cuyos alumnos y el profesor Fernando Morales, que también colaboró mucho desde la Secretaría de Turismo, hicieron el relevamiento de varios de los sectores con una ficha arquitectónica. Hicimos relevamiento también de los materiales constructivos, el barro, por ejemplo. El barro, me refiero a la argamasa de barro que está en los muros, los estudiamos, hicimos estudios experimentales también, lo mismo con las piedras.
Todo esto voy a pasar rápido, si alguien necesita más información nos escribe y con todo gusto la daremos. Para llegar a un plano de riesgo, es decir, por sector, nosotros podemos ahora saber cuáles son los lugares que están como más comprometidos en torno a estos 3 factores que identificamos. Las zonas en rojo, como por ejemplo la Quebrada del Puma o los sectores del Poblado Bajo, y algunos lugares de la cumbre están muy comprometidos a nivel conservación. Bien, estas son algunas acciones preventivas que pudimos ir tomando. Por ejemplo, este es el registro que hablábamos recién, que estaba muy mal la Quebrada del Puma, porque tiene tanto nivel de declive del terreno, que por ejemplo en la base, que es uno de los edificios importantes que trabajó la licenciada Reynoso, Alejandra, que es la Plaza 111, sufrió un desgaste muy importante con una cárcava que vemos, que destrozó el muro, se llevó la mitad del muro prácticamente, y con herramientas digitales pudimos ir registrando el antes, y luego una intervención que hicimos para poder consolidar en seco este muro y no perderlo en 2 años. Otras acciones importantes fue, bueno, generar una cartelería preventiva para poder señalizar el lugar y que cuando los visitantes llegaran supieran que había un sitio arqueológico, que habían estructuras, que había que cuidarlas, pero fundamentalmente todo esto no lo transmitía un cartel nada más, sino que en realidad fue la misma comunidad originaria del Cerro Pintado de las Mojarras y su cacique, Carlos Cruz, quienes se constituyeron como los cuidadores y los custodios ancestrales del sitio, por supuesto. Entonces, ellos están haciendo jornadas de rotación, van haciendo circuitos y van recorriendo el sitio todos los días. Alguno de ellos va a estar presente en el sitio, no para prohibir la entrada y todo lo contrario, sino para poder informar a quienes acceden hasta el sitio sobre la manera de cuidarlo, sobre qué es lo que representa para ellos, sobre digamos, cuánta información se perdería si uno procediera de forma destructiva. Entonces, también se pudo poner una ramada, que es la que vemos aquí en el centro, para que los custodios, o la gente de la comunidad pudiera tener un poco de reparo al sol. Se hicieron visitas para conocer un poco más, y también la foto que vemos arriba con los niños es que se armó una especie de circuitos de visitas con los 3 niveles educativos, los niñitos más pequeños con sus maestras, también en la primaria, en la secundaria, vinieron a visitarnos cuando estábamos trabajando para que les contemos un poco en un circuito muy pequeño, que ahora vamos a ver, de qué se trata el sitio. En esa foto vamos a encontrar a la licenciada Gabriela Doña, que ella trabaja en la coordinación de la Secretaría de Conservación en Patrimonio Cultural en Salta. Nos vino a ayudar, a colaborar con la eliminación de unos grafitis, porque cada uno de los grandes peñascos o huancas o megalitos, como el nombre que le queramos poner, un día fueron pintados clandestinamente con muchos grafitis con aerosol blanco. Y la verdad es que lo que demostró Gabriela es que cuesta muchísimo, porque si bien el soporte rocoso, es decir, la piedra no es muy porosa, pero sí está muy erosionada. Entonces, la pintura fue calando en los poros, digamos, bueno, en los huequitos de esta piedra, y es muy difícil sacarla. Entonces eso se lo enseñamos a los chicos y les explicamos el problema de por qué necesitamos respetar estos megalitos que significan un espacio sagrado para las comunidades. Este es el recorrido del viaje al pasado, en Rincón Chico. Se trabajó, se hicieron juegos para los chicos, ellos estuvieron trabajando con María Laura Casanueva y con Mariana Dendul. Para cerrar, aquí vemos 2 fotos. Una es durante una de las intervenciones de conservación preventiva, y la gente del municipio, que también son de ahí, del Cerrito y del Ampacito, que nos vinieron a ayudar, que el primer día estaban muy escépticos y no les interesaba mucho lo que estaban haciendo,
y para el día que se fueron estaban absolutamente felices y orgullosos de haber podido ayudar un poco con la conservación de la historia de su espacio de vida, porque las ventanas de su cuarto dan al rincón chico. Entonces, para ellos es tan importante como para cualquier integrante de la comunidad santamariana, y ellos están felices de haber colaborado en este proceso. Y en la otra foto vemos al cacique que les está explicando a la gente de la DPA de qué forma se está trabajando con el cuidado del sitio. Entonces, quiero cerrar diciendo que la conservación del sitio arqueológico Rincón Chico se lleva a cabo combinando saberes y conocimientos locales sobre las técnicas constructivas ancestrales, y que los análisis científicos realizados por partes, y también, perdón, por análisis científicos realizados por partes de expertos. Pero es durante el enriquecedor encuentro de estos saberes, el experto y el de la comunidad ancestral, donde vamos a aprender a llamar las cosas por su nombre, porque si arrancamos diciendo que hablamos de argamasas o morteros, en realidad tenemos que aprender que no es ni argamasa ni mortero, sino que es el barro. Y las paredes no son paredes, sino que son pircas. Entonces así, en este intercambio de saberes, aprendemos cómo entre todos vamos a conservar Rincón Chico. Quiere decir entonces que nadie sabe todo y que todos sabemos algo. Y es ahí donde vamos a poder encontrar el plan de manejo y conservación de Rincón Chico en Santa María. Bueno, gracias. Espero no haber corrido mucho. El reloj dice que sí, así que espero se haya entendido. Muchas gracias. Gracias, Leti. No, muy buena tu presentación, muy bien con el tiempo, perfecto. Hablaste muy bien, o sea, no fuiste corriendo, se entendió todo muy bien. Bueno, gracias, Ali. Muchas gracias. No sé, Vale, si tenemos alguna pregunta o comentario en Facebook, si no leo de acá del Zoom. Sí, se me escucha, ¿no? Tenemos unos cuantos saludos de Elsa Pagliano, desde Buenos Aires, Gal, también desde Buenos Aires, Cava, Georgina Gabriela Glusman dice, hola a todos desde Buenos Aires, apasionante charla, mucha información valiosa para este Día de la Memoria. Qué bueno, gracias. Amalia Marcial, de la Escuela 87, nos dice que está participando de la charla. Bettina Krismanich, excelente información, muchas gracias. Lo mismo que Elsa. Así que tengo todos estos saludos, pero todavía no llegaron las preguntas. Bueno, gracias, Vale. Esperamos, vamos a estar acá atentos. Esperamos. Gracias por los saluditos. Hay un par de preguntas acá por el Zoom. Preguntan, ¿qué agentes de deterioro pudiste identificar y qué acciones pudieron llevar a cabo hasta el momento para reducir el deterioro? Bueno, creo que algo de eso dijiste, pero si querés hacer un... Sí, voy a redondear porque hay como 3 cuestiones muy importantes vinculadas al factor climático ambiental, que es el que más destrozos se está generando actualmente en el sitio. Estamos hablando de las cárcavas, que son como esas torrenteras muy fuertes que se generan en el verano, y que son las que están socavando mucho los muros y la integridad de las estructuras que todavía están en pie, que la mayoría están muy deterioradas. Entonces, preventivamente, mientras se fue generando el plan de manejo, en el plan de manejo, perdón, lo que yo por ahí me salteé para ir más rápido, en el plan de manejo se detallan muchos programas vinculados a la investigación que todavía falta hacer en el sitio, al plan de conservación, es decir, seguir investigando la conservación, seguir generando proyectos específicos de consolidación en las distintas etapas de consolidación, es decir, primero ir haciendo una consolidación preventiva para luego después hacer algo más concreto vinculado con una posible reconstrucción. Eso hay que plantearlo, digamos, pero en el plan hay muchos programas y muchísimos proyectos vinculados sobre cómo ir gestionando cada uno de estos aspectos. Preventivamente se intervinieron 4 muros, porque eran los que más problemas estaban presentando y que estaban con peligro de destrucción absoluta, con una consolidación en seco, que llamamos, es decir, se le puso un pircado sin barro, digamos, para poder actuar más rápido, y a futuro hay que reemplazarlo con la técnica constructiva original. Cada una de estas acciones es importante saber que están
diferenciadas de la estructura original, porque necesitamos conocer bien y documentar cuáles son las intervenciones nuevas de cuál es el muro original. Esto es muy importante porque si uno no trabaja de esta manera, puedes estar cometiendo lo que se llama la falsificación del muro, es decir, estar dando a entender que ese muro siempre estuvo así, y en realidad tiene una parte que es nueva y es moderna. Entonces necesitamos respetar ese proceso también de destrucción y de reconstrucción. Por ahora hicimos eso, y también trabajamos sobre el factor humano que veníamos explicando, porque con la intención de visitar y de poder estar en el sitio se generaban muchos daños, y todo lo que veníamos diciendo de los cuidadores, del conocimiento, de llevar a los chicos de las escuelas a que conozcan el lugar y vayan tomando conciencia, todo desde un lugar del conocimiento de la historia y de tomar conciencia de lo importante de, por ejemplo, no pisar las pircas cuando vamos, no tirar la basura, pero no desde un lugar prohibitivo, que esto es algo que vos también marcabas mucho, Alina, cuando en tu exposición contabas sobre lo que generaron. Es muy importante no pensar que uno tiene actividades que están prohibidas en un lugar que es patrimonial, porque uno lo siente propio. Entonces, uno tiene como el deseo de poder estar ahí y disfrutarlo como cualquier otro. Lo que es necesario es aprender a cuidarlo. Entonces, es conveniente que si vos vas y llevas algo de comer, que si te generás residuos, bolsas o envases o lo que sea, te lo vuelvas a llevar después a tu casa, y generar, digamos, como una visión positiva de la conservación, no desde lo prohibitivo, sino desde a todos nos gusta estar en Rincón Chico y tenemos que aprender a cuidarlo. Un poco. Y después, bueno, la parte biológica por ahora no está abarcada, es un proyecto a futuro, pero es la que menos daño genera. O sea, lo más importante tiene que ver con esto, con las cárcavas, o las lluvias potentes del verano, y con el factor humano, que más o menos está como mucho más avanzado que al principio cuando empezamos a trabajar. Perdón, esas preguntas eran de Sol Grimaldi, no me olvidé decirlo. Josefa Novas Regueira te pregunta si el señor que cuida el sitio, que tiene su casa en la base, es el cacique. El cacique vive en Las Mojarras. Y hay dos personas que también son de la comunidad, que es Darío Quispe y Blas, que ellos, Las Torres, que también son de la comunidad originaria de Cerro Pintado, y los tres, junto con Carlos Cruz, ellos se van turnando en la semana para poder estar un tiempo presentes en el sitio. Sí, creo que Blas vive muy cerca. El cacique puntualmente vive en Las Mojarras, pero Blas creo que vive ahí muy cerca por el cerrito. Ah, que eso se refiere a él. Después tenemos un par de comentarios. Marta Acevedo dice, muy clara la exposición. Raúl Doro, excelente exposición, Leticia. Gracias. Josefa se dice excelente. Miriam, excelente presentación, Leti. Florencia Ortega, hermosa la presentación y las imágenes. Geraldine. Es hermoso Rincón Chico. Muy bonito. Buenísimo todo, dice Geraldine. Carlos también te saluda, Velotti, muy bueno Leti. Gracias. Mariana, muy bien Leti, felicitaciones. Claudia Sosa, muy interesante. Esteban Villalba, excelente exposición, muy buenas las imágenes y guardas, me encantó. Las guardas, claro. Las guarditas que aparecen. Sí. Muy bonitas. Sí. Raúl divinas, pregunta, las diseñamos para el expediente. Muy bonito. Raúl Toro te pregunta, ¿has visto ofrendas actuales en los megalitos huancas del sector 13 de Rincón Chico? Si por ofrendas actuales te referís tipo a pachetas o ese tipo de intervenciones, no en los megalitos, pero sí en distintos sectores, incluyendo la cumbre, hay nuevas apachetas a lo largo del camino hacia la cumbre, en la cumbre, y en distintos lugares fueron apareciendo, pero, digamos, hay no asociadas con los megalitos puntualmente, Raúl, eso no lo hemos visto. Hoy, ponele. Muy bien.
Acá están llegando más preguntas. Leo, tengo solo 2 comentarios más, y ya leemos las de Facebook. Romina dice, muy buena presentación sobre Rincón Chico, y María Laura Casanueva, muy linda y clara presentación. Gracias. Leti, acá tengo algunas preguntas del profesor Rubén Quiroga. Bueno, saludos, doctor, profesor. En 4, hay un par que quizás ya las respondiste, pero yo te las leo igual. La primera, en las cuestiones territoriales de Rincón Chico, ¿está solucionada la propiedad actual de la tierra? La segunda es, ¿qué medidas de conservación se pueden implementar para evitar la destrucción de muros y otras estructuras? Un poco ya lo mencionaste. Sí. Después, ¿qué capacidad de carga de visitas tiene el sitio? Y por último, ¿qué valor ceremonial ritual pudo tener la quebrada de los morteros? Buenísimo. Empecemos por el principio. La cuestión territorial lleva muchos años de estudio. Sí se sabe, digamos, porque hubo muchos análisis catastrales, y está en manos del municipio y de la provincia resolver el tema, pero sí, ya está, la información está completa, que todos los estudios que se hicieron apuntan a que próximamente ya se resuelva cuál va a ser la situación legal de aquí en más, pensando en la implementación efectiva del plan de manejo, porque se necesita que esté resuelto sobre todo el área núcleo, digamos. Hay otras cosas que dejé muchas cosas afuera sin comentar, pero es importante saber que en el plan de manejo se generó, a partir de este plano de riesgo que mostramos, y a partir de lo que era el entendimiento del paisaje arqueológico, un área núcleo para el parque arqueológico, que comprenda todo su paisaje pasado, y también un área de amortiguación. Sobre el área núcleo es donde se va a gestionar, efectivamente, y ese es el área más importante sobre la que el municipio va a trabajar la titularidad de la tierra. O está trabajando, porque en realidad está en marcha ese proceso. Sobre esa área núcleo vamos a encontrar subdivisiones, que también tienen que ver con una mayor capacidad de protección efectiva sobre los lugares más vulnerables. Entonces, y acá como para responder otra de las preguntas, la última, Vale, me repetís porque está vinculada con esto que voy a decir ahora. Sobre la capacidad de carga. Sí, eso. Cuando en realidad la capacidad de carga y el análisis sectorial de cómo se va a visitar el sitio tiene que ver con el plan de uso público. El plan de uso público fue escrito por la Secretaría de Turismo, particularmente por Esteban Villalba, que es el técnico especialista, en colaboración con un equipo interdisciplinario, sobre todo también de la Secretaría de Turismo de provincia. Las conclusiones a las que se llegó para su programación es que esta zona o área núcleo está dividida en varios sectores. Tiene un área de máxima protección arqueológica, que es básicamente el área del Pucará, que a su vez va a estar subdividida en áreas de reserva por próximas investigaciones, en áreas de reserva porque tienen muchos problemas de conservación y primero hay que actuar sobre eso, y sectores que hoy podrían estar siendo visitados. No se trabajó con el concepto de capacidad de carga porque quizás digamos, en forma de paradigma, en forma de análisis del uso público del sector, se tuvieron en cuenta otros factores para poder determinar cuáles eran los primeros circuitos visitables, y cómo se iba a armar el guión, y cómo se va a armar, digamos, la visitación desde un lugar de protección tanto del sitio como del turista. Y eso está bastante planificado y avanzado, y bueno, pero va acompasado cada uno de estos aspectos con la conservación. Entonces, primero hay que abarcar que se pueda caminar y que no estés destruyéndolo. Entonces es como que hay toda una serie de pasos. No se usó el concepto de capacidad de carga, se usaron otros conceptos interrelacionados. Bueno, te leo más saludos de Maximiliano Cirúa Quevedo, bravo Leti. Sergio Villagrán, muy interesante, gracias. Mónica Marisa Ayala, muy buena exposición, muy clara y concientizadora, igual que María Victoria Costa, que dice, excelente Leti, nuestro corazón con ustedes. Gracias. Nancy Quintero, que saluda desde Andalhuala. También
Denis Sergio Villagrán si hay programas, si están programadas más visitas de estudio al sitio. Para el año que viene, ahora no hay nada de visita. Imagínate que con el tema de la pandemia, la verdad es que no se está pudiendo hacer nada, porque hay muchos resguardos y mucho cuidado en Santa María, porque no avance la pandemia por esa zona sería muy complicado. Entonces, si todo sale bien, para el año que viene sí está programado seguir haciendo estas visitas. Sigo leyendo rápido los últimos mensajes. Rory Rivero dice, hay personas de Santa María que no conocen Rincón Chico, es por ello que no pueden defender y tampoco promocionarlo. Lorena Bellido, se debe aprender y enseñar a cuidarlo para conservar nuestro legado histórico-cultural. Excelente presentación. Denis Sergio Villagrán, nuevamente, nos falta mucha información en la sociedad, mucha gente desconoce la importancia de Rincón Chico en lo cultural. Larisa Reyes dice, excelente todo. Rafael Ramos, una vez más, gracias por compartir, excelente presentación. Eli Mamaní, saludos desde Santa María, de parte de la familia Fregenal. Muchas gracias. Bueno, muchos saludos y honestamente agradezco, bueno, quiero cerrar agradeciendo a toda la comunidad santamariana y a todos los que nos ayudaron y nos enseñaron tanto y todavía nos queda mucho por aprender. Gracias a todos.